Buenas tardes, miércoles 19 de marzo del año 2025. Estamos de vuelta aquí para compartir las enseñanzas que encontramos en el libro de Proverbios, y hoy el tema que vamos a tratar es un tema que a muchos nos toca de cerca, a otros no de tan cerca, pero que ciertamente todos conocemos, y es la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Básicamente es escasez de recursos. Podemos convenir que existen diferentes tipos de pobreza. Podemos identificar las principales, podemos identificar la pobreza más reconocida entre todos, que es la pobreza financiera. Después tenemos la pobreza espiritual y también la pobreza social. Estas tienen una interrelación interesante que con el correr del video lo vamos a tocar. Ahora, ¿cuál es la más importante según el concepto que vos tenés? Me gustaría que vayas pensando en eso en el transcurso del video. ¿Cuál es la pobreza que menos te conviene tener, de la cual más querés estar distante? ¿La pobreza financiera, la pobreza espiritual o la pobreza social? La pobreza financiera es la que más fácilmente está a la vista. Es difícil evaluar si una persona es rica espiritualmente o pobre espiritualmente. Y lo mismo es difícil identificar la riqueza o la pobreza social, ¿ya? Entonces, considerando eso, ¿cuál es tu actitud ante la pobreza? ¿Cuál es tu pensamiento y tu actitud delante de los pobres, por sobre todo, de las personas con escasos recursos? ¿Cómo tratás con los pobres? O tal vez si vos sos una persona humilde y pobre, ¿cuál es tu actitud y tu pensamiento y tu postura ante la pobreza? Me pregunto también qué pensás de cuál fue la postura de Jesús ante la pobreza. Podemos recurrir a la palabra de Dios para saber eso. Por ejemplo, Jesús dijo con relación a la riqueza y a la pobreza, obviamente también, porque cuando hablamos de pobreza, el antónimo es la riqueza y viceversa. Dijo en Mateo que es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja antes de que un rico entre en el reino de los cielos, refiriéndose al ojo de la aguja, aquella puerta pequeña de la cual ya hablamos en unos capítulos anteriores, que era aquella puerta más pequeña y angosta de las ciudades amuralladas, como la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, o de Jericó, que tenía la puerta ancha y la puerta angosta. Jesús también dijo en Lucas capítulo 12 versículo 15 que nos guardemos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Así que claramente la postura de Jesús ante la pobreza era de que la pobreza financiera no era tan importante como la pobreza espiritual. Sabemos también que Jesús nació en una clase social humilde, ¿sí? Sin embargo, José, su padre, era carpintero, que era un oficio de una clase media trabajadora, podemos decir. Ahora, ¿qué dice Proverbios con relación a la pobreza? En el capítulo 19, que lo vamos a tocar hoy, vamos a identificar algunos puntos. Y vamos a empezar con el versículo 1. Y el primer punto que vamos a tocar es que la pobreza no define la dignidad de una persona. Vamos a leer el versículo 1 entonces, que dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. La pobreza no define tu dignidad como ser humano. No significa que porque vos no tenés una condición favorable, no sos una persona digna. Ahora, algo me llama la atención en este versículo y dice que mejor es el pobre que camina en integridad. Debe caminar en integridad. No significa que por ser pobre yo soy mejor que otra persona. Viene con una condición. Y no dice tampoco que es bueno ser pobre. Dice que es mejor el pobre que camina en su integridad que el de perversos labios. Y entonces la pobreza no define la dignidad según el versículo 1. El segundo punto que vamos a tocar hoy está en el versículo 4 y vamos a leer el 4 y el 7, y este punto habla de que la pobreza puede separar a las personas. Vamos a leer. El versículo 4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y el 7 dice: todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Qué fuerte realmente. ¿Será verdad que la pobreza aparta a los amigos? ¿Te tocó conocerle a alguna persona que de repente perdió condición financiera y se apartaron sus amigos de él o de ella? A mí me tocó ser una persona bien pudiente, por decirlo así. Tuve los vehículos caros que todo el mundo quiere tener. Tuve una condición financiera muy favorable y también tuve la oportunidad de perderlo, de pasar por una crisis, de que mis empresas quiebren y llegar a una pobreza financiera
Y yo no tengo vergüenza de hablar de eso. Sin embargo, en esa pobreza financiera fue donde yo pude enriquecerme espiritualmente, lo que para mí hoy vale mucho más. ¿Correcto? Ahora, la realidad social de la persona pobre. Podemos convenir en que es difícil y complicado. Imagínate que vos de repente tenés una vida social, ¿ya? Y tenés una condición financiera y acontece algo como que la pandemia, no sé, que quebró a múltiples empresas y a múltiples personas. De repente vos no tenés más el dinero para irte a almorzar a los lugares donde van a almorzar tus amigos. ¿Será que es verdad que la pobreza aparta a los amigos? O de repente vos estás acostumbrado a andar en vehículo y tenés que pasar a buscarle a la chica con la que salís, o a tu novia, o a tu mujer, o mismo cuidar a tus hijos, y ya no tenés una condición de tener un vehículo. ¿Será que esa condición de empobrecerte te aparta? Yo digo que en muchos casos es así. Hay personas que, por ejemplo, antes podían movilizarse en ómnibus o en Uber y hoy ya tienen que irse caminando a su trabajo. Condiciones financieras, condiciones de pobreza que varían dependiendo de la clase social de cada uno, pero que efectivamente a todos afecta. Ahora, ¿a vos cómo te afecta? ¿A vos cómo te afectaría si de repente tu condición financiera por algún motivo se viese afectada en términos de negatividad? O sea, que no tengas más la misma condición financiera. ¿Cómo te va a afectar? Pensá, medita en eso. ¿Y cómo reaccionaría tu entorno por sobre todo? El 4, las riquezas traen muchos amigos. Una pregunta curiosa. Las personas que tienen dinero tienen muchos amigos. Normalmente sí. Yo tenía un montón de amigos. Muchas personas se acercaban a mí cuando tenía una condición financiera, cuando era otro tipo mi círculo social. Sin embargo, la pobreza alejó a ciertas personas. Ahora, los amigos de la gente rica son reales todos. Y otra cosa, ¿podés realmente saber si son reales o no? Muchas veces uno ve quiénes son los amigos de verdad cuando uno pierde de repente un valor financiero, cuando uno pierde una condición. Ahora, ¿y los amigos del pobre? Los amigos del pobre son amigos de él porque son amigos, porque le quieren a él, porque no van a sacarle nada. Entonces, la riqueza y la pobreza, cosas curiosas que tenemos que considerar. La persona que es pobre financieramente, pero es rica de espíritu, adquiere otra cosa, la riqueza social. ¿Quién no quiere estar con una persona buena onda? ¿Quién no quiere estar con alguien que tiene buena energía, que tiene una buena vibra? La persona que es pobre financieramente, pero es rica de espíritu, es rica socialmente también, tiene buenos amigos, tiene un buen círculo social. Sin embargo, aquella persona que es rica financieramente, pero de espíritu pobre, normalmente socialmente es pobre también. Las personas están porque quieren algún interés, porque les gusta salir con él, les gusta ir a los restaurantes que se va, los regalos que de repente puede dar, las cosas que de repente te puede favorecer. Sin embargo, normalmente las personas que son ricas en términos financieros y pobres en términos espirituales también normalmente son socialmente pobres también y tienen una tendencia a estar tristes a menudo. ¿Y quién quiere estar cerca de una persona que está todo el tiempo triste? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de personas te rodean a vos? ¿Te rodean personas que son ricas financieramente, pero pobres espiritualmente? O tal vez tenés amigos que son pobres financieramente, que no tienen una condición alta de finanzas, pero espiritualmente son ricos, que te dan buenas palabras de ánimo, con los que puedes aprender cosas, que te pueden edificar. Es lindo, obviamente, tener una buena condición financiera, ser rico financieramente y rico también espiritualmente y rico socialmente. Pero para eso hay que trabajar. Para eso hay que trabajar tanto el espíritu, la mente, el alma, el cuerpo. Hay que ser diligente. Otra cosa interesante que nos muestra el capítulo 19 acerca de la pobreza es que Dios se compadece de los pobres. Decís, ¿cómo? Si Dios se compadece de los pobres, entonces ¿por qué hay tanta pobreza? Existe un motivo para eso. Pero vamos a leer el versículo 17 y el versículo 22. Vamos con el 17. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Cuando vos estás ayudando a una persona humilde, es como que le estás prestando dinero al Señor y Él te lo va a devolver. Siempre y cuando no hagas esa ayuda con una intención de recibir algo a cambio. Eso está de más explicarte de que no tiene ningún tipo de valor. Pero la persona que es generosa y que quiere ayudar a una persona humilde, es como que le prestes dinero a Dios. Imagínate, prestarle dinero al Señor, al dueño de todo. Bueno, la Biblia está haciendo ese paralelismo aquí. ¿Por qué entonces hay pobreza si Dios se compadece de los pobres? Porque, en primer lugar, tenés que analizar qué consideras vos pobreza. No es lo mismo para todos nosotros el concepto de pobreza. Para uno pobreza es andar en ómnibus y para otro pobreza es andar a pie, por darte un ejemplo muy rápido. Para uno pobreza es comer puchero y para el otro pobreza es comer criollitas con cocido.
¿Me entienden? O sea, el concepto de pobreza depende. Pero, ¿por qué hay pobreza? Porque de esta forma Dios puede manifestar su misericordia y también vos y yo, como seres humanos, podemos manifestar nuestra misericordia. Si todo el mundo estuviese bien, ¿cómo nosotros vamos a compadecernos de alguien? ¿Cómo vamos a poder nosotros demostrar la misericordia que Dios nos muestra a nosotros día a día también? Y otra cosa, cada uno tiene sus batallas, cada persona tiene sus luchas también. Entonces, hay veces que uno pasa por una condición financiera desfavorable o de escasez porque Dios tiene un propósito contigo, un propósito mayor. Tal vez Él quiere que vos estés buscando más aquella riqueza espiritual que está escaseando en tu vida, ¿ya? Entonces, el propósito individual de cada uno. El versículo 22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Entonces, la misericordia dice que es contentamiento a los hombres, que es bueno ser misericordioso y ayudar al que está necesitado. Eso nos demuestra de que Dios se compadece de los pobres. Y vamos a cerrar con esto, que sería el punto 4 del día de hoy, que es la causa de la pobreza. Vamos a leer el versículo 15. Dice, la pereza hace caer en sueño profundo y el alma negligente padecerá hambre. La pobreza es causada por la pereza y por la negligencia. El ser haragán, el no ser aplicado. Esa es la causa de la pobreza. La pereza, dice aquí, que hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Entonces, ¿cómo combatimos la pobreza? La palabra de Dios dice en Proverbios también, en el capítulo 10, versículo 4, dice que la mano negligente empobrece, más que la mano diligente enriquece. Y en Proverbios 22 dice lo siguiente, ¿has visto al hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la pobreza es una realidad, ¿sí? 3 tipos de pobreza, la pobreza financiera, la pobreza espiritual y la pobreza social. ¿Cuál de las 3 estás viviendo vos? Y si estás en pobreza, hoy es el momento en que puedas hacer algo para salir de esa pobreza, cualquiera de ellas sea la que estás. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que nosotros seamos prósperos y el propósito del Señor es que seas abundante en todas las áreas de tu vida. Para combatir la pobreza, seamos diligentes, aplicados y responsables. Y por sobre todo, busquemos a Dios para que Él nos pueda dar la guía a través de su palabra para nosotros ser realmente plenos y abundantes en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, queremos pedirte que seas nuestra guía, Señor, para que podamos nosotros conocer los caminos que nos pueden quitar de la pobreza financiera, la pobreza espiritual y también la pobreza social, Señor. Te pedimos, por favor, Padre, que seas el que nos instruya y que sea tu palabra la que nos guíe, Señor, hacia el camino de la abundancia. Te entregamos este día en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.